Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Tú Puedes Hacerlo. En el proyecto de hoy voy a realizar una jardinera. Esta jardinera se va a hacer con material de desecho que me regalaron de una construcción. En esta cochera había un espacio sin utilizar realmente, por lo cual quise fabricar o realizar esta jardinera para poder colocar plantas adicionales y llenar este espacio que no tenía ningún uso en la cochera. En este dibujo voy a tratar de explicarles el diseño que pensé para la jardinera. Como en mi caso se trataba de material de desecho, tuve que ingeniármelas para que pudiera unirlo de cierta forma y poder crear piezas largas, pero si ustedes compran el material pues no van a tener este problema. Básicamente voy a colocar unos soportes sobre el muro donde posteriormente voy a instalar el material. Aquí en México se le conoce como duroc. Es una especie de panel de yeso, pero para exteriores, que en este caso está hecho de cemento y poliestireno o unicel. El diseño sería más o menos así. Lleva unos soportes en el muro. Posteriormente sobre estos soportes voy a colocar unos laterales para darle volumen a la jardinera. Y finalmente voy a poner o añadir otra parte en el frente de la jardinera para darle un poquito de volumen y además diferentes niveles de altura a la jardinera. Bueno, esa es la idea básicamente, espero que me hayan entendido. Ahora les voy a mostrar el proceso. Para cortar los materiales que se llaman amarres, que son de metal, utilizamos estas tijeras que se les conoce como tijeras de aviación. Son tijeras de corte de metal. Y básicamente lo que tenemos que hacer es medir las piezas y cortarlas como si se tratara de unas tijeras normales, y después al doblar varias veces vamos a obtener el corte de la pieza. Este material también me lo regalaron, entonces era más grueso de lo que mis tijeras podían cortar, por eso es que me cuesta un poco de trabajo cortarlo, pero una vez que lo logro simplemente hay que doblar varias veces y al final se va a desprender el sobrante del material y vamos a obtener la medida correcta de la pieza que necesitamos. Con ayuda de las mismas tijeras voy a perfeccionar un poquito el corte, voy a hacer un corte en ángulo para evitar que se vean las orillas del material, que les repito, aquí en México se le conoce como amarre. Es un material que normalmente se utiliza para construir muros de tabla roca o de panel de yeso. Si tú me estás viendo de otro país, me gustaría que en los comentarios me pusieras cómo le dicen en tu país a estos materiales, para que las demás personas que lo vean de tu país sepan de qué nos estamos refiriendo, a qué material. Ahora estoy comenzando a hacer el diseño de mi jardinera. Para esto yo previamente tomé algunas medidas en el espacio que voy a colocarla, pero como les recuerdo, yo conseguí pedacería del material, no conseguí piezas completas, hojas completas del material, entonces tuve que ingeniármelas para crear los laterales, para crear el frente. Si ustedes notan, el frente lo estoy creando con diferentes pedazos, no una sola pieza, pero al final lo voy a resolver con un recubrimiento que le voy a colocar al material para que no se noten estas uniones.
Y bueno, el material se trabaja muy parecido a como se trabaja el panel de yeso. Aquí en México se le conoce como tabla roca. Este material en concreto es un material que está hecho para exteriores, está fabricado básicamente de cemento, unicel y algunas fibras para que se mantenga unido el material. Se puede cortar directamente con un cúter, una navaja, igual que como se hace con el panel de yeso, pero también se podría usar un disco de corte para piedra. Sobre todo esto último si quieren tener cortes más precisos, pero si no tienen esta herramienta con un cúter lo podrían hacer. Recuerden que el propósito de este canal no es enseñar las técnicas correctas, sino enseñarles ideas para que ustedes mismos las puedan realizar con herramienta básica. Aquí estoy realizando una pequeña corrección al material, quedó un poquito más largo un panel o una pieza respecto a la otra. Se corta con el cúter, se elimina ese pedazo y queda del mismo tamaño. Si tú crees que lo que muestro en el canal te es útil, te sirve para darte ideas, te ayuda a crear o a imaginarte proyectos, por favor no olvides darle un like al video y si puedes compartirlo aún mucho mejor. De antemano te agradezco la ayuda, eso me ayuda a estar motivado a seguir creando contenido para compartirlo con todos ustedes. Como el material del que yo disponía era muy poco, tuve que ingeniármelas, tratar de sacar el mayor provecho al material que tenía, aunque en realidad el material de amarre o las piezas metálicas es bastante económico. Estamos hablando que un tramo aquí en México de 3 metros les cuesta alrededor de 70-80 pesos. El panel de Duroc o de este material tipo tabla roca para exteriores anda alrededor de los 600 pesos mexicanos. No es un material tan costoso, pero como en mi caso no iba a necesitar tanto material, no valía la pena comprar una hoja completa. Lo siguiente que vamos a hacer es unir las piezas metálicas al material. Para esto vamos a usar estos tornillos que son punta de broca, es decir, es un tornillo que por sí solo perfora el metal. Esto nos permite que al irlo introduciendo con el atornillador eléctrico no tengamos que hacer una perforación previa, sino que el mismo tornillo va a perforar el metal y va a quedar fijado a él junto con el material Duroc. Para este tipo de proyectos, cuando tenemos que atornillar una cantidad grande de tornillos, es muy útil tener un atornillador eléctrico. Si ustedes no cuentan con un taladro, yo les recomendaría que busquen un taladro que además sea atornillador. Esto les va a permitir cambiar el torque de la herramienta para que puedan meter tornillos de forma mucho más fácil que estarlo haciendo de forma manual. De otra forma, en forma manual sería muy difícil que estos tornillos entraran porque se requiere cierta fuerza para que penetren el metal. Son herramientas que realmente pueden encontrarlas desde precios muy accesibles y es bastante útil tenerla en casa para proyectos de todo tipo. Y bueno, pues voy a seguir armando el panel. Como les repito, en mi caso son varios pedazos, pero si ustedes tienen el material suficiente para hacer una sola pieza, pues les va a ahorrar todo este trabajo de unión de los diferentes paneles para formar una sola pieza.
Aquí lo que estoy haciendo es midiendo ya el panel una vez que lo armé en el muro para saber dónde van a ir los soportes montados en la pared. Estos soportes los voy a fijar, son del mismo material, son amarres de metal para tabla roca. Los voy a fijar a la pared por medio de taquetes y tornillos. Una vez que ya puse o medí la posición en que van a ir mis soportes en la pared, lo que estoy haciendo en este momento es cortar los laterales para darle profundidad a la jardinera. Esto es lo que le va a dar lo profundo que va a tener la jardinera en el proyecto. Y bueno, pues aquí ya lo que voy a hacer es poner los amarres en el muro. Estos van a soportar los laterales de la jardinera. A ambos lados puse otro amarre que no se ve en el video porque me quedé sin batería, pero básicamente es lo mismo. Y finalmente todos los paneles los vamos a atornillar a estos soportes de la misma forma que atornillamos el material a los amarres metálicos. Es importante que se aseguren que estos amarres que estamos colocando para fijar los paneles al muro queden perfectamente nivelados. De otra forma les va a quedar descuadrada la jardinera o puede ser que les quede chueca o que no encajen los paneles como lo tenían pensado. Aquí una vista de cómo quedaron los amarres montados en el muro. En mi caso tuve que poner dos de cada lado porque recuerden que tuve que unir varios pedazos de material. Es por eso que quedaron cuatro sobre el muro y en los laterales quedó uno de cada lado. Bueno, y el resultado final del proyecto pues es este. Pasamos de un espacio vacío donde no se podían colocar plantas como tal a un espacio como este. En este punto del proyecto aún falta darle un recubrimiento a la jardinera para eliminar o disimular las imperfecciones que hay en las uniones de los paneles, que en mi caso fueron varias piezas, para lo cual he hecho un recubrimiento con cemento. Es un cemento que es especial para el agua, viene con un poco de fibra de vidrio y con esto le di un acabado final al exterior de la jardinera.
Quise también darle protección a los bordes del material. Para esto usé un panel J que se usa para el panel de yeso, la tabla roca. Este perfil ya lo hemos utilizado en el proyecto de la luz del patio. Es un material que es bastante económico. Con esto, además de obtener un acabado mejor en los bordes, se protegen también de los posibles golpes que sufra la jardinera. Para este punto ya estaba yo buscando las plantas que quería poner en la jardinera. En el centro podemos ver una especie de jazmín. Hay también una planta que es mayormente de sombra, que aquí se le conoce como garra de león. Esta es una salvia que da unas flores moradas muy bonitas. Es una planta bastante vigorosa. Y este es un cebollín que se usa mayormente para cocinar, pero también da unas flores muy bonitas. Y finalmente, para que la jardinera hiciera juego con el lugar donde se puso, le di unas manos de pintura por la parte externa y quise ponerle también el recubrimiento a prueba de agua por la parte interna para evitar humedad en el muro. Y finalmente apliqué también una capa de impermeabilizante que se puede ver en este detalle. Esto para proteger probable humedad en el muro. Di también un tubo de UPVC. Este va a servir como soporte para que el jazmín central vaya trepando y se pueda ir sujetando a esta especie de arco. El propósito es que el jazmín crezca y que cubra todo el arco. Aquí están ya todas las plantas en su lugar. Podemos ver la salvia, podemos ver el cebollín en la parte central, los filodendros en los costados, que es el que les comenté que se llama garra de león. Este es el arco del tubo de UPVC flexible, es un solo tramo. Y bueno, a unos meses que las plantas estuvieron ya en su lugar, se aclimataron, este es el crecimiento que tuvieron. La verdad es que han crecido bastante bien, les gustó mucho el lugar y cambió bastante la apariencia de ese espacio que realmente no se estaba utilizando para nada. Ahora se tiene una variedad de plantas mucho mayor que lo que había anteriormente y luce súper bien. Hasta aquí llegamos al video de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse si el contenido les ha sido útil, si les gusta, si quieren ver más videos de este tipo. Recuerden, tú puedes hacerlo.